Tardes, bueno, buenas tardes. Lo que pasa es que estoy acostumbrando al buenos días de allá, allá en Brookside, pero qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Gracias por la invitación, es un honor y es un privilegio el poder estar aquí con ustedes, mis hermanos, y poder abrir la palabra de Dios y compartir con ustedes. Gracias también al pastor José por la invitación. Pero qué bueno estar aquí con ustedes. Tuvimos un buen tiempo allá en Brookside esta mañana. El culto de nosotros comienza ya a las 10:15 y terminamos, o debemos terminar a las 11:15, porque así también termina el ministerio en inglés, y todo lo que es cuidado de niños, jóvenes y todo eso va a la par con la hora, así que ya ustedes saben, nosotros tenemos ese tiempo. Pero el pastor José no me dijo a qué hora debo terminar, así que si estamos aquí a las 3, a las 4, ¿verdad? A las 5, yo veo ahí mucha comida, o sea que vamos a estar aquí hasta que terminemos. No. Dios mediante, vamos a estar ahora en el libro de Filipenses, así que si pueden abrir sus Biblias al libro de Filipenses, y vamos a ver algunos versículos en esta porción. El Señor nos dio la oportunidad allá en la iglesia, allá en Brookside, donde pastoreamos, de poder estudiar el libro de Filipenses. Y la semana pasada, el domingo pasado, pudimos terminar el libro de Filipenses con el capítulo 4 y tuvimos un maravilloso tiempo en el libro escrito por el apóstol Pablo, allá a los hermanos en Macedonia, allá en Filipos. La verdad que pasamos un maravilloso tiempo. Hoy nosotros tuvimos un servicio especial de cánticos y también de testimonios. Por ahora la semana que viene de Acción de Gracias, y compartimos una breve meditación del Salmo 145, pero ahora vamos a estar aquí en Filipenses, capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 7. Vamos a leer los versículos del 7 al 11. Y antes de sumergirnos en estos versículos, pues vamos también a explicar el por qué el apóstol Pablo escribió estos versículos, específicamente ahí allá a los hermanos en Filipos. Entonces en su Biblia dice Filipenses capítulo 3, y mire el versículo 7 como comienza el apóstol Pablo. Dice: pero cuantas cosas eran ganancia para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y usted se pregunta, bueno, ¿de qué cosas está hablando el apóstol Pablo aquí? Vamos a verlo en un momentico. Pero el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El título del mensaje en esta tarde es: Cristo, un valor incomparable. Cristo, un valor incomparable. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, en esta tarde. Y que, Señor, al salir de aquí en unos minutos, que salgamos transformados, porque, Señor, hemos escuchado tu palabra, pero no solamente la hemos escuchado, Señor, pero que también tenemos un deseo ahora de ponerla en práctica, Señor, y obedecerle en nuestras vidas. Señor, háblanos. Pedimos tu ayuda, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se cuenta la historia en el año 1956, 8 de enero del año 1956, donde 5 misioneros de aquí de los Estados Unidos salieron al país llamado Ecuador a evangelizar unas tribus llamadas los Auca, una tribu que eran conocidos por ser muy salvajes.
Y la historia cuenta que estos 5 misioneros tenían un deseo de llegar ahí y poder compartir la palabra de Dios con esta tribu llamada los Auca. Y ellos habían venido haciendo algunos contactos amistosos con estas personas. Y a medida que pasó el tiempo, ellos se dieron cuenta que, wow, parece que sí, parece que podemos aterrizar en esta selva, en este lugar, y podemos entonces hacer contactos con ellos y poder compartir la palabra de Dios con estas personas. La historia cuenta que llegó el día para ellos entonces hacer ese contacto cara a cara personalmente con ellos. Y se dice que el 3 de enero, algunos días antes de ellos ser asesinados, aterrizaron a este lugar y como que ellos armaron y pusieron como una carpa, como un tent, y lo pusieron ahí para ellos entonces poder llevar el servicio que ellos querían llevar y compartir la palabra de Dios con estas personas. El 8 de enero llegó y ellos estaban contentos porque ya habían visto y escuchado personas que se habían acercado para ellos entonces poder compartir la palabra de Dios con ellos. Y lo que jamás ellos esperaban fue lo que sucedió ese día 8 de enero del año 1956, donde estos indios salvajes se acercaron a ellos y los 5 misioneros en sus mentes pensaron, wow, aquí vienen para poder compartir la palabra de Dios con ellos. Y de repente estos aucas salvajes tomaron sus lanzas y la clavaron y la lanzaron a los cuerpos de estos misioneros, donde los 5 misioneros ese día fueron asesinados brutalmente por este grupo salvaje. Y para muchos, este grupo ha venido a ser un grupo que son héroes para nosotros como cristianos. Aún más, no sé si usted ha escuchado de una película que se grabó acerca de estos 5 misioneros llamado The End of the Spear, o en español, ¿verdad? El final de la lanza. Usted la puede buscar y es una película que se ha hecho, ya famosa por muchos años. Pero uno escucha una historia así y uno se pregunta, ¿qué motivó a estas personas a hacer esto? ¿Qué le motivó a ellos dejar el confort, como uno dice, dejar las comodidades de la vida? ¿Qué les motivó a ellos dejar todo aquí en Estados Unidos, donde ellos tenían todo y mucho más de lo que necesitaba, para ellos dejar todo esto que nosotros gozamos aquí, ir a Ecuador con la misión de propagar el Evangelio de Dios, y sus vidas terminan siendo asesinadas? Yo creo que la respuesta nos las da aquí el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos va a retar en esta tarde a que no hay un valor inigualable ni incomparable que el conocer a Cristo. Uno de esos misioneros, a lo mejor usted lo ha escuchado, es el misionero Jim Elliot. Y Jim Elliot dijo algo como esto, y cito, dice, no es un tonto el que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Escuche bien, no es un tonto el que da lo que no puede guardar, en otras palabras, el que da su vida, algo que nosotros no podemos guardar por nosotros mismos, dice, para ganar, hablando del cielo, la eternidad, Cristo, para ganar aquello que nunca puede perder. Y en este texto, mis hermanos, nosotros vamos a ver que Pablo nos va a retar a nosotros tener un deseo de conocer a Cristo por encima de todas
las cosas. Y Pablo nos va a dar aquí 2 puntos que nosotros vamos a extraer de estos versículos. El primer punto es que Pablo lo da todo, Pablo lo pierde todo, número 1, para ganar a Cristo. Mira el texto ahí. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, la he estimado como ¿qué? Como pérdida, ¿para qué? Bueno, por amor de Cristo. En otras palabras, para obtener a Cristo, para ganar a Cristo. Y usted se pregunta, pero ¿qué cosas Pablo estimó como pérdidas? O sea, ¿qué cosas eran tan importantes en la vida de Pablo? Oh, mire el versículo 4, lo que dice. Pablo nos va a dar un testimonio de su vida. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más. Versículo 5, circuncidado al 8º día. En otras palabras, Pablo fue circuncidado en el tiempo específico, perfecto, para una persona. Dice, del linaje de Israel, dice, de la tribu de Benjamín, una tribu elite, como decimos nosotros, bien especial. Dice Pablo, hebreos de hebreo. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, dice Pablo, irreprensible. En otras palabras, estamos hablando aquí de un hombre que llegó a un tiempo en su vida donde él reconoció, wow, yo soy una persona perfecta. A los ojos de los hombres, yo soy una persona irreprensible. O sea, nadie puede sacarme a mí nada en cara, como decimos nosotros. Nadie puede señalarme a mí nada en mi vida. ¿Por qué? Porque yo lo he cumplido todo de acuerdo a la ley en este mundo. Y Pablo dice, a pesar de todas esas ganancias materiales que yo puedo obtener, Pablo dice, cuando yo conocí a Cristo, ¡wow! Todo cambió en mi vida. Cuando Cristo me salvó a mí, dice Pablo, cuando Dios en su gracia y en su misericordia extendió su gracia y me permitió a mí ver con mis ojos que estaban cegados, ahora ver con mis ojos las grandezas de Dios y me salvó. Pablo dice, todas esas cosas materiales en el pasado están a un lado, porque cuando yo reconozco el amor de Cristo en mi vida, todo eso es secundario y lo primordial en mi vida ahora es ¿quién? Es Cristo. Es Dios. Aún más, el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa palabra ahí, estimo, quiere decir tener una opinión. En otras palabras, considerar, pensar de una manera diferente. Pablo dice, y ciertamente ahora yo pienso de una manera diferente. ¿De qué manera diferente está hablando Pablo? Bueno, él dice ahí que ahora que él ve todas esas cosas como pérdida. Usted sabe que esa palabra ahí, pérdida, significa algo que está ya dañado. Algo que no tiene valor ninguno. Es más, ese término ahí, pérdida, es un término que habla cuando una persona tiene una propiedad y pierde la propiedad. En otras palabras, Pablo ve todas esas cosas como algo dañado, roto. Y la pregunta es, ¿qué nosotros hacemos cuando vemos algo roto o dañado? Bueno, exactamente. Si usted está aquí y usted se siente en una silla y siente como que la silla está un poco, ¿verdad? Como que, wow, espérate. ¿Qué usted hace? Bueno, usted la cierra y la pone a un lado. ¿Por qué? Porque usted tiene la impresión que esa silla está dañada, que no sirve ya para nada. Aún más, es una persona que tiene una propiedad un día y al otro día pierde la propiedad y ya esa propiedad no le pertenece ni es de esa persona.
Ese es el término que Pablo está utilizando aquí. Todas esas cosas que supuestamente eran para mí ganancia, que yo me aferraba tanto a esas cosas. Pablo dice, yo las tengo como dañadas, rotas, sucias, que ya no me interesan. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene más valor en mi vida y es Cristo. Aún más. Pablo dice en el versículo 8, él continúa y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor dice, por amor del cual la misma frase nuevo, lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Pablo está hablando aquí que ahora para él, el conocer a Cristo es lo más importante en su vida. Esa palabra ahí, conocimiento, no es simplemente saber de alguien, sino es conocer a alguien personalmente. Esta palabra tiene unas implicaciones donde este entendimiento, este conocimiento ahora no es simplemente el saber, sino es un entendimiento de relación. Por ejemplo, yo puedo decir de cada uno de ustedes que yo los conozco. Mira, tú conoces al hermano o a la hermana fulana de tal, de la iglesia allá en Racine. Sí, yo lo conozco, pero yo no sé mucho de esa persona. Yo simplemente lo conozco, sí, porque hemos estado en actividades, hemos estado en diferentes lugares juntos y nos conocemos. Sabemos de dónde somos, nombres y ese tipo de cosas. Pero se queda ahí. Ahora, con su pastor, el pastor José, yo no simplemente puedo decir que yo lo conozco, pero yo lo conozco aún más que lo conozco a muchos de ustedes porque me he reunido con él. Hemos tenido reuniones, hemos orado juntos, hemos leído la palabra juntos, hemos conversado de diferentes cosas. Así que yo lo conozco un poco mejor, ¿verdad? Que yo lo conozco a todos ustedes. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, no es el simplemente de saber de Cristo, sino de conocerlo a Él, de tener una relación personal con Cristo. En aquel entonces, los griegos tenían ese entendimiento místico, ese entendimiento que ellos pensaban que por tener un entendimiento místico conocían más inclusive que los mismos creyentes de aquel entonces. Y Pablo utiliza esa palabra ahí de conocer la excelencia del conocimiento de Cristo. En otras palabras, ¿quién es Cristo? Que es Dios, nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro dueño. Es el contenido de nuestra salvación. Es conocer a Cristo personalmente. No es simplemente una experiencia temporal. No es simplemente una experiencia que yo tuve un día. La salvación es una relación personal con Cristo. Y Pablo dice, yo quiero llegar a ese punto en mi vida donde yo conozca a Cristo de esa manera, de una manera íntima y personal. Dice, por amor del cual, por amor de quién, por amor de Cristo, dice, lo he perdido todo. Es, en otras palabras, la misma frase. Yo tengo todo como pérdida, como roto, como dañado, que ya no me interesa, dice, y lo tengo aún más, dice Pablo, por basura. Pablo no solamente utiliza ese término de roto o dañado, pero Pablo va aún más allá y utiliza una palabra que nosotros no la utilizamos mucho. La palabra basura no simplemente significa un papel ahí tirado en el piso. Eso es una basura. No, Pablo está hablando aún más. Un desecho, desperdicio, aún más. Está hablando de la palabra estiércol. Y no hay que abundar mucho en esa palabra. Y más si usted, ¿verdad?, ha tenido que cambiar pañales. ¿Verdad?
Usted sabe lo que le estoy hablando, ¿verdad? Esos pañales que usted no lo quiere cambiar muchas veces. Y digo, wow, y yo tengo que cambiar eso, ¿verdad? Y uno con las toallitas, ¿verdad? Con los wipes. Y uno, ¿verdad? Yo soy de los que uso muchos wipes. Mi esposa dice, ¿por qué que tú tienes que usar 10? Ah, no, porque que es así. Mi esposa con uno, wow, ¿y cómo tú puedes hacer eso? Ah, esos son los talentos que tienen las madres, ¿verdad? Que con un wipe o dos que sacan de la cartera, terminan. No, yo uso 10, 15. Pero ¿cuál es el punto aquí? Ninguno de nosotros nos quiere tocar nada de eso. Es más, cuando uno termina de limpiar, ¿verdad? Y pone ese diaper, ¿verdad? Lo pone en una funda, lo sella. ¿Y qué uno hace? Lo deja ahí en la sala. Ah, no, mañana yo lo boto. No, te lo saca para afuera, ¿verdad? Ni siquiera quiere ni verlo ni tocarlo más. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? El punto de Pablo es, esas cosas, todas las cosas que nosotros hemos mencionado, que para Pablo eran tan maravillosas, que a él le tenían tanta ganancia. Dice Pablo, ahora que yo conozco a Cristo personalmente y quiero conocerlo aún más y más y más, todas esas cosas que estaban a un lado antes de yo ser creyente, wow, yo he llegado al punto que ni siquiera quiero tocar esas cosas. Porque cuando yo comparo el valor tan grande de conocer a Cristo personalmente, ya esas cosas para mí no tienen ningún valor, sino que Cristo ahora es el valor verdadero de mi vida. Aún más, dice Pablo, para ganar a Cristo. Ese término ahí, ganar, es un término de una inversión. Cuando usted invierte en algo, ¿verdad? Usted espera ¿qué? Ganar algo, ¿verdad? Usted no invierte simplemente por invertir. Nadie invierte para perder, ¿verdad? Todos, o lo que hemos invertido, invertimos en algo para ganar algo. Y Pablo está diciendo aquí, mira, yo hago todo esto, lo estimo, la excelencia de conocer a Cristo. Yo declaro todo como pérdida, como basura. ¿Para qué? Para yo invertir en algo que es aún muchísimo mejor que todas las cosas en este mundo, y es Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, las cosas materiales, las ganancias terrenales, los beneficios que yo puedo obtener en este mundo, la fama que yo puedo obtener en este mundo, yo veo todo eso como pérdida porque hay un valor aún más grande, hay un conocimiento más grande que yo quiero conocer en mi vida y es Cristo. Y yo creo que la pregunta para nosotros es válida en esta tarde. Y es, ¿qué es lo más valioso en tu vida? ¿Qué es verdaderamente valioso en mi vida? Que nosotros, mis hermanos, querramos tener en nuestra vida el deseo de nosotros parecernos, ser semejantes más a Cristo. Que nuestra devoción, que nuestra dedicación a Cristo sea aún cada día más grande. Que nuestro tiempo en la palabra de Dios sea cada día más estar sumergido en la palabra de Dios, en oración, apoyando a la iglesia, sirviendo en la iglesia, evangelizando, utilizando los recursos que Dios nos da para la obra de Cristo, que cuando nosotros pongamos todas nuestras cosas que nosotros hemos tenido en nuestras vidas y que nosotros pongamos de este lado de la balanza a Cristo, que Cristo y el conocer a Él tenga un tan peso mayor, wow, que el peso de Cristo sea quien nos influya a nosotros a seguir conociéndolo a Él. Y yo creo que lo que Pablo nos está diciendo a nosotros es, mientras más yo conozco a Cristo, más superior se hace Cristo en mi vida y más inferior se hacen las cosas de este mundo. ¿Eso no fue lo que dijo Juan el Bautista? ¿Cuál era el deseo de él? ¡Wow! Que Cristo crezca y que yo ¿qué? Y que yo mengüe. Aún más, Pablo nos sigue diciendo
Y nos dice que esa debe ser la mentalidad del creyente. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, para que los que viven, en otras palabras, los creyentes, los que han conocido a Cristo, dice, ya no vivan para sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por Cristo. Ese es el deseo de Pablo. Eso es lo que Pablo nos está expresando aquí en estos versículos, que nosotros tengamos un deseo de poner todo a un lado para nosotros ganar a Cristo, para nosotros conocer a Cristo, para nosotros tener una relación íntima, personal con Cristo, que el conocer a Cristo sea lo principal, lo primordial en nuestras vidas. Aún más, Pablo nos da un segundo punto aquí, y no solamente es dejarlo todo, ponerlo todo a un lado para conocer a Cristo, para ganar a Cristo, pero aún más, dice Pablo que él pone todo a un lado para parecerse más a Cristo. Mira el versículo 9 lo que dice, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, el apóstol Pablo, cuando él utiliza esa palabra ahí, y ser hallado, Pablo está hablando aquí de una ubicación. Está hablando de un lugar. Y Pablo dice que él desea ser hallado ¿en quién? En Cristo. Ser hallado en Él. En otras palabras, Pablo está hablando aquí de un lugar, de una ubicación, donde Pablo dice, mi deseo es no solamente conocer a Cristo íntimamente, pero ahora yo quiero que donde yo me encuentre, yo esté en el lugar y en la ubicación correcta. Por eso es bien claro, mis hermanos, para nosotros compartir el evangelio de la gracia de Dios y predicar y enseñar el verdadero evangelio. Donde nosotros no llegamos al cielo por nuestras propias obras, como ustedes conocen. No llegamos al cielo por qué tanto nosotros ofrendamos a la iglesia o a la obra de Dios o al ministerio de Dios. Que nosotros no llegamos al cielo por hacer tantas cosas en este mundo, sino que es únicamente en Cristo. Que nuestra salvación se halla y se basa únicamente en Cristo. Por eso dice Pablo, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, Pablo era un fariseo 100%. Aún más, Pablo llegó a decirse a sí mismo como una persona irreprensible. O sea, si usted sale en las calles hoy en día y usted va y le pregunta a cada persona, tú eres irreprensible, tú eres perfecto, yo creo que todos, yo espero, digamos, no, yo no soy irreprensible. O sea, irreprensible, estamos hablando de una persona perfecta, sin mancha, sin falta alguna. Y Pablo llega a un punto de decir, mira, es que no es mi propia justicia, no es lo que yo puedo hacer por mí mismo que me va a llevar al cielo, no es mi propia ley, sino que dice él, es la fe en Cristo Jesús, que es la justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice, en ese lugar es que yo me quiero hallar. Que mi ubicación, que mi lugar sea estar y ser hallado únicamente y solamente en Cristo. Aún más, Pablo dice en el versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, dice Pablo, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice, wow, ahora que yo estoy hallado en Cristo, ahora que yo tengo una relación personal con Cristo, ahora que yo tengo un deseo de conocer íntimamente, personalmente a Cristo, donde todas las cosas para mí ahora
son basura, dice Pablo, wow, yo quiero ahora, versículo 10, conocer a Cristo. La misma idea, conocer íntimamente a Cristo, personalmente, aún más dice Pablo, y el poder de su resurrección, conocer ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Donde nosotros vamos a experimentar situaciones difíciles en nuestras vidas. Y de la única manera que nosotros vamos a atravesar esa situación en la vida es por el poder del Espíritu de Dios. Por eso, como creyentes, nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar, es ese que nos ayuda en nuestras necesidades, es ese que ora por nosotros con gemidos indecibles, es ese que vive dentro de nosotros que nos da el poder para nosotros poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es el que nos da el poder a nosotros para nosotros mantenernos fieles a Dios. El Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos. Esa palabra y participación es la palabra en el griego koinonia, que significa comunión o participar. Y Pablo dice aquí que él desea participar en los sufrimientos de Cristo. ¿Qué tanto sufrió Cristo? Bueno, Pablo nos dice ¿qué tanto sufrió Cristo? Mire Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. Mire cómo Pablo nos dice ahí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se ¿qué? ¿Qué dice ahí el texto? Se despojó. Asimismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Y Pablo nos reta en el versículo 5, haya pues en quién. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros, los creyentes. Haya pues en vosotros esta misma, esa palabra ahí sentir, habla la misma mentalidad. El mismo modo de pensar que Cristo tuvo, dice Pablo, debe también estar en ¿quiénes? En nosotros. Y ahí está el ejemplo. Pero se quedó ahí. No. Dice que Dios lo exaltó. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con personas que andan por ahí supuestamente predicando el Evangelio de Dios. Y lo que predican es un evangelio, si podemos decirlo así, barato. Un evangelio de riqueza, un evangelio de prosperidad, un evangelio de salud, un evangelio de que, wow, si vienes a Cristo, todas tus enfermedades van a ser quitadas, nunca te vas a enfermar. Dios va a prosperarte cada año y te va a dar miles y miles y miles de dólares para que tú vivas. Eso no es el evangelio que nosotros leemos. Eso no es lo que nosotros vemos en los evangelios. Donde Cristo dijo, si tú quieres ser mi discípulo, ¿qué dice Cristo? Toma tu cruz, sígueme. Si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres parecerte a mí, participar en mis sufrimientos, como dice Pedro, dice, vas a entender que como creyentes va a sufrir penalidades.
Van a venir sufrimientos. Van a venir dificultades en nuestras vidas. Y Pablo dice, wow, yo quiero experimentar no solamente ese poder, pero participar en los padecimientos de Cristo. Y dice Pablo, y llegar a ser semejante a Él ¿en quién? En su muerte. En otras palabras, Pablo dice, la vida cristiana no es para yo vivirla como yo quiera, sino como Dios quiere. Por eso dice 1 de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, en otras palabras, felices, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aún más, dice Pablo en 1 Corintios 15, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Cristo, que resucitó de los muertos y nos ha dado ahora vida en Él. Y ha puesto ese deseo en nosotros ahora, como el apóstol Pablo, de nosotros considerar todas las ganancias que nosotros hemos obtenido, que eso pase ahora en segundo plazo, porque ahora Cristo es lo más importante en mi vida. Y ahora mi deseo es entonces, no solamente conocer a Cristo, pero yo ahora parecerme más a Cristo, asemejarme más a Él, imitarlo a Él, imitar su vida, imitar su compasión, imitar de la manera que Él hablaba con otras personas. Que nosotros podamos ahora expresar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Que ahora otros conozcan por la manera en que nosotros hablamos, nos expresamos, que nosotros vivamos, que otros conozcan que hay algo diferente en nuestras vidas. Usted sabe que muchas veces nosotros ni siquiera tenemos que decir ni una palabra. Y muchas personas se dan cuenta en algunas ocasiones, wow, mira, esa persona no ha dicho nada. Pero de la manera que esa persona actúa, hay como algo diferente en esa persona. Y no estoy diciendo que usted no hable nada, ni que comparte el Evangelio, pero el punto es, la manera en que nosotros hablamos y actuamos deben ir a la par para glorificar a Cristo. El misionero Jim Elliot, de los que fueron al Ecuador, dijo algo como esto. Dice, Señor, haz mi camino próspero, no que yo alcance un lugar alto, pero que mi vida sea una exhibición del valor de conocer a Dios. Aún más dijo, yo no busco una vida larga, pero una llena como tú, Señor Jesús. Eso dijo Jim Elliot, uno de los misioneros que el Señor le puso en su corazón ir al Ecuador. Y no solamente eso, sino que el Señor le puso en su corazón ir y exponer su vida para llevar la palabra de Dios a esas personas. ¿Salió como ellos esperaban? No, no necesariamente. Si yo estuviera en los zapatos de ellos, yo estaría pensando ahora mismo, ¿verdad?, ir al Ecuador y plantar una iglesia, formar una iglesia, ¿verdad? Ver hermanos y hermanas que son creyentes, a lo mejor venir a la iglesia, visitas que vienen y escuchan la palabra de Dios
y reciben el llamado de Dios para salvación y se convierten y ahora crecen en la iglesia. O sea, me imagino que también esas cosas pasaron por las mentes de ellos. Ir allá y proclamar el evangelio, wow, y que el Señor nos dé allá un tremendo ministerio para su gloria. ¿Quién no? Todos queremos pensar así. Me imagino que ellos también pensaron así. Pero el Señor tiene otros planes. Así como el Señor tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros donde Él nos tiene para nosotros llevar su palabra, para nosotros ser testimonio para Cristo, para nosotros ser luz y sal en esta tierra. Para nosotros llegar a la conclusión, como dijo Pablo, wow, yo tengo todas estas cosas, pero para mí la verdad que ya no me interesan, porque ahora que conozco a Cristo, yo quiero no solamente conocerlo a Él y que otros vean la pasión y el deseo que yo tengo por Cristo, pero que también a través de mi vida otros vean que yo sigo a Cristo. La pregunta es, ¿ese es el deseo de cada uno de nosotros en esta tarde? Aún más, cuenta la historia de estos 5 misioneros que no se quedó ahí, sino que luego del asesinato de estos 5 personas, Jim Elliot, Nate Saint, Ed Macaulay, Peter Fleming y Roger Urian fueron los 5 que fueron asesinados. Pero el asesinato de ellos no se quedó ahí, sino que fue tan impactante para tantas personas que, como dijimos al principio, inclusive se grabó hasta una película de estas personas. Aún más, han venido a ser héroes en nuestro mundo cristiano, en nuestro mundo evangélico. Y se dice que la esposa de Jim Elliot y la hermana de Nate Saint, Raquel, regresaron al Ecuador ellas. Y ellas formaron como un instituto lingüístico en los veranos. Y eso se desarrolló donde también un sobrino y un hijo de Nate, uno de los que murieron, pues siguieron con la misión. Aún más, la historia cuenta que uno de los que asesinaron, o si no el líder de esa tribu, vino al Señor. Se convirtió al Señor a través del ministerio de los familiares que continuaron y regresaron a Ecuador. ¿Cuál es mi punto con esto? En Filipenses vemos al apóstol Pablo. En el año 1956 vemos a estos 5 hombres que dijeron, wow, es que Cristo es tan superior, tiene tanto valor en mi vida, que no puedo hacer otra cosa más que comunicar las grandezas de lo que Él ha hecho en mi vida. Quiero asemejarme a Él, quiero darme a Él. Y aún más, el impacto aún siguió con los familiares que fueron influenciados y regresaron al Ecuador para seguir compartiendo el Evangelio. Para nosotros hoy en día, sea donde sea que nosotros nos desarrollemos, no tenemos que ir a la China, ni a Japón, ni a Ecuador, ni a México, ni a Puerto Rico. Usted puede hacer y vivir para Cristo aquí mismo donde usted está. Ese es su lugar de misión. Ese es su campo misionero, su trabajo, su vecindario, su comunidad, donde está su iglesia. Ahí es que Cristo lo ha colocado a usted, para usted de una manera u otra conocer a Cristo personalmente a través de su palabra, y que entonces su vida sea un despliegue de la gracia de Dios, sea donde sea que usted se desarrolle. Y claro, eso lo aprendemos de nuestro líder supremo, Cristo. Por eso el mismo Pablo dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Cuando nosotros vemos la vida de Cristo y lo que Él hizo por nosotros y lo que Él continúa haciendo por nosotros día a día, eso debe motivarnos a nosotros a conocerle más y más y a parecernos a Él más y más hasta llegar a su semejanza para su gloria y su honra. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú tomes tu palabra, Señor, como tú solo puedes hacerlo. Y no solamente implantarla en nuestros corazones, Señor, pero también que nosotros podamos ser un despliegue de tu gracia, Señor, al obedecerla y vivirla para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has dado. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, cuídalos, protégelos. Dale una buena semana también, Señor, al celebrar la Semana de Acción de Gracias. Cuida al pastor José, su familia. Dales un buen tiempo también ahí con sus familiares. Y, Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a imitar las palabras del apóstol Pablo, Señor, a conocerte más y más, Señor, a tener un deseo intenso de ganar a Cristo, Señor. Que Cristo se convierta en nosotros, Señor. Algo que cuando veamos las demás cosas en este mundo, Señor, no tengan ni siquiera la más mínima comparación, porque nada se iguala y se compara con el valor de conocer personalmente, de tener una relación íntima y seguir conociendo a nuestro Salvador. Y, Señor, que eso nos lleva a nosotros a imitarte a ti, Señor. Que vivamos vidas que te glorifiquen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.